La leyenda o la realidad tuvo sus inicios en 1619, cuando apareció la Santa Cruz de Zacate. Pues esto se valía y se vale para, digamos, hacer famoso un sitio, ¿no? No sé yo de ese túnel, pues ahí se vio que sí estaba el túnel, pues toda la gente fue a ver. Que según eso conducía desde aquí hasta la Catedral de Tepic. Para que se crea, para que se tenga fe en este tipo de acontecimientos que va a decir la gente que son milagrosos. La primera narración que tenemos por escrito y que ha llegado hasta nosotros es del padre Domingo Lázaro de Arregui. Nos platica que en 1619, en ese año, fue encontrada la Santa Cruz milagrosamente. ¿Por qué milagrosamente? Porque nos dice que un mancebo andando con sus caballos, sus mulas o sus yeguas, llegaron a este lugar y justamente en donde está la Santa Cruz de Zacate, no querían pasar. Entonces el mancebo se bajó de su caballo, de su mula o de su yegua y se encontró la Santa Cruz en el piso, la Santa Cruz de Zacate, así como ahora la contemplamos. Entonces ese es el milagro. Él precisamente se da la tarea de investigar a raíz de que en 1619 se expande por todo el valle de Matatipac el hallazgo de una cruz de zacate y que esta cruz de zacate hacía milagros. La descripción del acontecimiento dice que por el camino que conducía de Tepic a Jalisco. Y ahora para cualquier habitante de la ciudad de Tepic jamás se va a imaginar que por ahí corría el camino que iba de aquel antiguo Tepic que tenía muy pocos habitantes a Jalisco. Jalisco que era su cabecera parroquial y que también ese Tepic, con muy pocos habitantes en esa época, dependía en lo civil de una cabecera que era Compostela. Entonces, un habitante de Tepic con mucha frecuencia o con cierta frecuencia hacía ese recorrido. Sabemos que la ciudad de Tepic tenía 42 habitantes. Entonces era un pueblito, realmente casi un rancho, en donde, según la crónica de Domingo Lázaro de Arregui, nos dice que eran 40 indígenas y 6 españoles, todos muy pobres porque acarreaban sal. Era la actividad económica de aquel momento. Está escribiendo un informe que se va a enviar a España, donde se habla de cómo está la dinámica económica y sociocultural de lo que ahora sería el occidente de México, pero que en aquel entonces era la Nueva Galicia. Estamos hablando del templo más antiguo de la ciudad de Tepic. Este principio del siglo XVII es una época donde aquella cultura religiosa que se está viviendo da cabida para que se crea, para que se tenga fe en este tipo de acontecimientos que va a decir la gente que son milagrosos. Nuestra Señora del Rosario de Guajicori, Nuestra Señora del Rosario de Talpa, San Juan de los Lagos, Nuestra Señora de Zapopan. Se explotaba este fenómeno religioso al grado de que se hizo la primera capilla que construyó don Alonso Fernández del Valle Guimarães, que en aquel momento él era el propietario del ingenio de lo que es actualmente Puga. La cruz ha sido de todo el tiempo.
de que yo inicio. Y pasaban por ahí uno caminando. Pero se fue reduciendo la cruz porque se fue reconstruyendo el edificio. Y en su afán de conservar la cruz, la hicieron no accesible a la vista, porque ahora para ver la cruz tiene que meterse a la iglesia. Y antes no, era una parte afuera, que estaba con barandalitos de fierro, pues. Sí, cuando no tenía la protección necesaria, la gente entraba, sí, a arrancar zacatito para hacer sus bebidas, ¿verdad? Y creían, tenían fe en que efectivamente esas bebidas les aliviaban de sus malestares. Se comenta que los fieles empezaron a recurrir a este lugar y a llevarse el pasto. O llevaban tierrita también para hacer sus bebidas o untarse en las heridas, ¿verdad? O en el estómago, qué sé yo, donde ellos sentían dolor o tenían alguna herida y tenían fe en que efectivamente se curaban. Y de suyo hay en el historial de la Santa Cruz, existen por escrito varios milagros que algunos historiadores los narran. A tal grado se presentó ese fenómeno que se dice que hubo un obispo, hubo una autoridad eclesiástica que dictó una orden por la cual se prohibía sustraer más material de ese lugar, ¿no? Tal vez por la intemperie, porque aventaban cosas, a lo mejor, no sé. La iglesia, porque es la que lo tiene, ha de haber visto que para protegerla, pues mandó construir ya su edificio, y ya ahorita pues solamente que tenga usted ganas de ir a ver la cruz. Para la gente no, imposible. Se puede deteriorar, la gente no es que no respete, sino muchas veces por la devoción que siente, pues yo imagino que si abriéramos al público se acabaría la cruz. Se acabaría la cruz y se llevarían todo el zacatito y la tierra y todo eso, ¿no? Entonces, por eso no abrimos, siempre está cerrado. El culto a la Santa Cruz durante el periodo de la dominación española tuvo tal presencia, tal fuerza, que ese templo, aun con las características físicas que tuviera para ese entonces, era considerado dentro de los grandes santuarios, dentro de los 4 o 5 santuarios más grandes o más importantes de la Nueva Galicia. Pues desgraciadamente fue mermando la visita de los peregrinos aquí a la Santa Cruz. No se ha perdido del todo esta tradición, ¿verdad? Todavía es mucha gente la que viene todos los días, no deja de venir gente todos los días a visitar la Santa Cruz. Lo que pasa pues es que con el tiempo disminuyó mucho la devoción y la promoción religiosa a este sitio. ¿Qué es lo que pasa en un momento dado? Que el culto hacia una imagen, como en una expresión religiosa, de cualquier forma, forma parte de la cultura general de la gente. Y la cultura general de la gente a través del tiempo va cambiando. Como va cambiando lo que come y la forma de comer y los lugares donde comer, son prácticas culturales que por distintos factores, que por distintas razones van cambiando. Y eso ha pasado con ese culto a la Santa Cruz. Además, en ese momento hubo una propaganda negativa para la Cruz de Zacate, sobre todo por el liberalismo de ese momento, en el cual pues se quería desterrar toda esta serie de manifestaciones, de culto cristiano. Cuando la comunidad franciscana deja de atender pastoralmente hablando este lugar y pasa al clero secular, a los padres diocesanos, ¿cómo a lo mejor pudo haber entrado en una disminución este culto? Se abandona el sitio, el convento, y obviamente ya no tiene la importancia que se tenía precisamente por la administración religiosa.
Ahorita es un templo parroquial, es cabecera parroquial de aquí de la Santa Cruz de Zacate. El sitio tú lo ves abandonado, un poquito deteriorado en cuanto a monumento físico, ¿verdad? Edificio, falta pintura, falta una serie de cosas y no se le da el impulso porque la realidad debe de tener un proyecto, un cariño por este lugar. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Y créeme que le he estado haciendo la lucha, he estado buscando los caminos, en primer lugar para darle una buena restaurada al templo. Y luego lo otro, el hacer que la Santa Cruz vuelva como al principio, que atraiga muchos peregrinos. He estado buscando los cauces a través de gobierno. Tengo que decirlo, desgraciadamente no he encontrado la respuesta necesaria. Alguien en una ocasión a mí me preguntaba sobre la presencia de la cruz y por tantos años ahí en ese lugar y a la intemperie y alguien me decía, oiga maestro, ¿y usted no cree que alguien la noche va y le echa agua y todo eso? Y digo, puede ser, pero hubo una época en que los templos en general, y este templo también en particular, fueron tomados por fuerzas del ejército. Entonces, ¿qué tiempo tenían estas gentes de andar haciendo ese tipo de cosas, regando esta presencia de esta cruz ahí, ¿no? Entonces, yo pienso que hay algo ahí que nos debe de decir que sin duda hay una presencia ahí sobrenatural, por supuesto, y también una presencia real, ¿no? Porque la creencia es que aunque se arranca el zacate, sigue creciendo y está a un límite del zacate. No hay necesidad de recortarlo, ni recortar su forma, sino que es natural y así está viviendo. No crece de más el zacate ni la están recortando. Esa es la característica de la cruz de zacate. No se le da mantenimiento como se le da mantenimiento a los jardines, por ejemplo. No se poda como se podan los jardines. Ahorita, por ejemplo, la cruz está más hermosa. ¿Por qué? Pues por la lluvia, es tiempo de lluvia, entonces todo eso le beneficia. Y en tiempo de frío, pues sí, merma, pero es normal que así sea. Pero el mantenimiento que le damos es la limpieza, el aseo de la cruz, quitamos el zacate, por ejemplo, que se hace grande, ¿verdad? O el zacate que se seca, también lo quitamos para que deje salir al que viene, ¿verdad? Ese tipo de mantenimiento es el que le damos a la Santa Cruz. Decían que existía un túnel, pero porque antes las autoridades eclesiásticas pues tenían el poder, no lo tenían los gobiernos ni el pueblo, lo tenía el clero, y que entonces ellos pues tenían esos túneles para si los perseguían, porque cuando ya se vino los cristeros y todo eso. Yo llegué a escuchar a alguien que decía que en ese túnel cabía personas montadas a caballo, es decir, a ese tamaño. No sé yo de ese túnel. En un tiempo se comentó que era político religioso para proteger a las autoridades. Yo creo que haber hecho ese túnel tuvo que haber sido durante el periodo español. Y entonces que se comunicaban de Catedral por la Allende, pasando por Palacio de Gobierno, hasta la Cruz de Zacate, y que de la Cruz de Zacate hasta cierta parte del Cerro de San Juan. En el centro del Palacio de Gobierno, ahí era la cárcel. Entonces, tiene muchas cosas que se pueden decir que iban
que iba de catedral a Palacio de Gobierno a otro lado de salir, pero como para proteger a ciertas autoridades, ¿verdad? A ciertos personajes de aquel tiempo. No, no es cierto, no es cierto. Es una leyenda, es un cuento. ¿Verdad? ¿Cómo surgió eso? No te sabría decir. Pues esto se valía y se vale para, digamos, hacer famoso un sitio, ¿no? Para hacer un traslado, si ese túnel existiera, era para que hubiera una comunicación real. Y por lo tanto se necesitaba de cierta ventilación interna y se necesitaba de cierta iluminación interna y se requerían de ciertos acondicionamientos que permitieran que esa cavidad cumpliera con esa función. Se han hecho excavaciones incluso en otros tiempos, se hicieron excavaciones para ver si efectivamente existía ese túnel que según eso conducía desde aquí hasta la Catedral de Tepic. Pero no, ahora cuando hicieron, por ejemplo, el nodo vial, pues si hubiera habido algo, yo creo que hubiera salido. Además, cuando se han llevado a cabo obras como esta cuestión de estas nuevas vialidades afuera del templo, quienes hayan trabajado esas obras se darían cuenta de que ahí estaba esa gran cavidad, ¿no? Pero sí, cuando abrieron la calle que ampliaron las calles y abrieron la calle Allende, pues ahí se vio que sí estaba el túnel, pues toda la gente fue a ver, y luego ahí encontraron entre la Allende y México que niños emparedados. Como le digo, a mí no me consta, nunca me he metido, ni he sabido que se metan, ¿verdad? Nada más he escuchado, no de ahorita, sino de mucho tiempo, que hay ese túnel. ¿Te imaginas si tuviéramos un túnel, cómo lo explotaríamos como en Guanajuato? Sería algo expectante cruzar la ciudad bajo tierra y salir por allá por Catedral o por la plaza principal. Yo no he escuchado a alguien que diga, yo he caminado 100 metros por esa cavidad, por ese túnel. Estaban las zanjas muy hondas, muy profundas. No estaban muy bajitas, no estaban muy profundas para ver, pero eso pues, fue conocido de toda la sociedad. Digo, no pudieron ocultarlo. Digo, en su tiempo se dio y se dio. Lo único que hay aquí justamente, en la Capilla del Santísimo, hay un sótano. Hay un sótano más o menos de esas dimensiones, de 4 por 4 por 3 metros de alto. Está cerrado completamente, no tiene salida por ningún lado más que por aquí. Ahí está la salida y la entrada. Todavía hace como unos 20 años yo bajé por primera ocasión y se encontraba un altar, un pequeño altarcito, que ahí está desbaratado. Ahora les ha dado por escarbar porque dicen que ahí hay tesoros y que sobre todo Manuel Lozada ahí los escondió. Es bonito, son esta parte de historia que se entremezcla con el cuento, con la leyenda. Son mitos y leyendas y si tú quieres muy piadosas en cuanto a todo esto, pero ha perjudicado al sitio, está todo escarbado, lleno de escombros. Según eso era un lugar que se iba a destinar para sepultar a los franciscanos, que morían en el convento de aquí enseguida, en el convento de la Santa Cruz, pero parece que no se sepultó a nadie. Pudo haber sido un frigorífero, o sea, una especie de refrigerador para la comunidad religiosa, porque fue abundante en muchos momentos. Y como era bajo tierra, entonces esto daba una frescura a todo lo que se guardara. Quizás también en un momento dado tendríamos que preguntarnos cómo es que van apareciendo este tipo de tradiciones también, ¿no? Este tipo de leyendas que sin duda tienen mucho que ver con darle cierto realce a algún lugar, envolverlos en una parte mítica a esos lugares, ¿no? Este templo para los nayaritas, especialmente para los tepicenses, es un ícono por su historia, por su religiosidad. Que es el sitio más antiguo de la ciudad y además que nos dio cierta identidad
en un momento, ¿verdad? No se necesita ser católico pues para ir a estos lugares por lo que te atrae la parte histórica en sí mismo, ¿no? En fin, está, creo, olvidado. Creo que se necesita mucha promoción tanto por las autoridades, digamos, civiles como religiosas. Sigo tocando puertas y espero en Dios que se me abran, ¿verdad? Que se me abran ampliamente.